Gracias, hermanos, por este tiempo. Qué precioso. Cómo nos gozamos nosotros con nuestros niños, cómo nos gozamos de su naturalidad, de la forma como son ellos, como fuimos nosotros cuando éramos niños también. Aparte de eso, que la Biblia dice que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Gracias, hermanos, por este tiempo que estamos dedicándolo a las madres. ¿Cuántas madres tenemos aquí? Levanten su mano, todas las madres que tenemos aquí. Muy bien, parece que la mayoría son madres hoy, nos han ganado. Pero bienvenidas. Tendremos el tiempo para reconocerlas, por supuesto, un tiempo especial para ustedes hoy. Pero no esperemos el Día de las Madres para decir que es un tiempo especial. Todos los días debe ser un tiempo especial para las preciosas madres. Ese don de esa mujer que se llama madre, que no es cualquier cosa. Así es que bienvenidas sean a esta casa, a este lugar, las que están visitándonos por primera vez y por supuesto las hermanas de nuestra iglesia. Todas sean bienvenidas y todos seamos bienvenidos a la casa del Señor y a este tiempo que vamos a dedicarlos a la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que vayan abriendo sus Biblias mientras le damos la bienvenida también a los que se unen a nosotros en otros lugares, otros países que están en este momento en sintonía con nosotros. Le damos a ellos también la bienvenida. Ese es el tema que tenemos para hoy, así que vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer dos textos que están en 2 Timoteo. Uno está en el capítulo 1, versículos 3 al 5, y luego capítulo 3, 14 al 15. Así es que comparta su Biblia, especialmente con aquellos que están con nosotros que no tienen una Biblia. Acérquense a ello, compartan la palabra del Señor y de esa manera pues leemos la Biblia, la palabra del Señor. Así es que si gustan se ponen de pie y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Otra vez repito, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5, luego capítulo 3, 14 al 15. Entonces, otra vez comparta su Biblia con alguien que no tiene y de esa manera leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Allí lo tenemos de todas maneras, pueden verlo en pantalla. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora vayan al capítulo 3, y este versículo lo vamos a leer juntos. Versículos 14 y 15 del capítulo 3, solamente, allí mismo está seguramente en su Biblia, el capítulo 3, los versículos, repito, 14 y 15. Lean conmigo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo otra vez, esos dos versículos, por favor. Juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez nuestro tema es Timoteo, el hijo del honor. Y van a saber por qué vamos a hablar de este hijo, por supuesto, producto de una capacitación, preparación y dedicación y consagración de una abuela y de una madre, y lo traemos en el Día de las Madres, siguiendo la serie de sermones que su pastor está trayendo acerca de discípulos de integridad comprobada. Les prometí el domingo pasado que íbamos a hablar de Timoteo, pero en este contexto de lo que es el Día de las Madres. Así que cierren sus ojos. Yo quiero que los hijos en este momento oren con gratitud en su corazón por las madres. Las madres que están aquí, cierren sus ojos también. Yo voy a orar por ustedes en esta hora. Yo voy a orar para que esta palabra que voy a traer cautive tu corazón, penetre en tu corazón, te llene de tal manera que hoy, cuando salgas de este lugar, si tú no has conocido, mujer,
Si no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, hoy sea el día por el cual tú le entregues tu vida al Señor. Si ya eres una mujer de Dios, una mujer cristiana, pues también celebramos este acontecimiento. Y con gratitud vamos a orar también por tu vida. Así que allí, en tu corazón, en la intimidad de tu corazón, ora allí diciéndole al Señor: Padre, gracias. Gracias te doy en este momento por estar aquí en este lugar. Señor, qué bueno que escogí estar en este lugar, porque tú me vas a hablar en este momento. Tú vas a hablar a mi corazón la necesidad que tengo, con la cual llegue a este lugar, Señor. Tú lo vas a llenar. Gracias porque tú sigues siendo un Dios real. Lo fuiste ayer, lo eres hoy y lo seguirás siendo para siempre. Qué bueno es leer tu palabra. Qué bueno es encontrar en ella el aliento para nuestra alma, la inspiración, el consejo, la exhortación. Gracias porque en esta palabra que vamos a traer hoy tú me vas a hablar, tú vas a tocar a mi corazón, vas a edificar mi alma y vas a hablarme. Si no te conozco, este va a ser el día para que conozcas a Jesucristo. Aquel Cristo que conoció Timoteo, aquel Cristo que conoció la abuela Loida, aquel Cristo que conoció la madre Eunice, es el Cristo que hoy seguimos proclamando como el Cristo amado, el Cristo que salva, el Cristo que transforma, el Cristo que cambia nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muchas gracias. Bueno, volvemos a celebrar el Día de las Madres. Nos preguntamos esta tarde, ¿de cuál madre? ¿Cuál es esa madre? Decimos que es esa mujer sacrificada. Esa mujer que puso su vientre para que nosotros estuviéramos aquí. Que no se nos olvide los hijos que venimos del vientre de una madre. De esa mujer abnegada y esforzada en la formación temprana de sus hijos. Esa mujer que se valió de todas las cosas para poder entonces formar a su hijo en su temprana edad. De aquella que se ha desvelado porque su hijo amado no llega temprano a la casa, por ejemplo. Hablamos de esa mujer que prefiere quedarse sin comida para dárselo a su hijo. Hablamos de esa mujer que prefiere que sus hijos sean saciados y sean abrigados aunque ella no tenga nada. Hablamos de esa noble mujer que llora quebrantada cuando su hijo está enfermo, o se llena de furor o de rabia cuando su hijo es ofendido. Pero también hablamos de una mujer que arranca en gritos y aplausos cuando su hijo triunfa. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de ti, mujer, de ti, madre. Estamos hablando de ti. Eres especial. Y esta tarde te dedicamos estos versos, estas palabras que emergen de la Biblia para que tú seas consolada, para que tú seas bendecida. Severo Catalina, al referirse al trabajo del tiempo completo que hace una madre, dijo lo siguiente: la madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de la vida, nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez, nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud. La influencia de la madre ha sido tan clave, no solo en la formación de algún hijo noble o ilustre, sino que de una madre provino nuestro Salvador Jesucristo. Nos referimos a aquella madre llamada María. Ellas son heroínas de la fe, campeonas de gran devoción. Loida y Eunice, de las mujeres que hablaremos hoy, aparecen en esta escena ayudando a un hijo que llegó a ser uno de los más grandes discípulos de la Biblia y muy amado por el apóstol Pablo. Por eso llamamos Timoteo el hijo del honor. ¿Pero por qué lo llamamos el hijo del honor? Porque vamos a ver los tres significados. El significado de Loida, no sé si hay alguien, una madre que se llama Loida aquí, para darle entonces, para que sepa su significado, o Eunice, y también el de Timoteo. Es interesante que ellas aparecen entonces como heroínas de la fe, como he dicho. Su contribución mayor estuvo en la formación de la fe del carácter del discípulo, a quien Pablo va a llamar mi hijo en la fe, porque ciertamente Pablo lo engendró en la cárcel, hablando espiritualmente. Y interesante que las dos cartas que dirige a este discípulo llamado Timoteo
son el producto, son el resultado, por supuesto, de una de esas dedicaciones. Y cuando Pablo elogia muchas cosas en Timoteo, por supuesto ve allí la presencia, detrás de él la presencia de una abuela y de una madre. Así que abuelas, preciosas abuelas que tenemos esta tarde, siéntanse ustedes orgullosas de saber que contribuyeron en la formación de algún hombre, pero un hombre de Dios, sobre todas las cosas. Por supuesto, las madres. ¿Qué significa entonces el nombre de Eunice, la madre? Significa buena y victoriosa. Interesante ese nombre, buena y victoriosa. Pero el significado de Loida significa que es bella y agradable. Ahora, cuando vemos el significado del nombre de Timoteo, entonces encontramos que tiene conexión tanto con la abuela como con la hija, hablando de la madre de Timoteo. Y escuchen lo que significa el nombre de Timoteo: honor de Dios y honrado por Dios. Así que si alguna vez usted va a tener un hijo, le recomiendo este nombre, póngale Timoteo. Preciosas madres que comienzan o que tienen los planes de tener hijos, entonces este es un nombre precioso. Entonces veamos por qué este hijo y discípulo hace justicia a su nombre. ¿Por qué Timoteo llegó a ser honorable, honrado? ¿Por qué tuvo esa conexión con su abuela y con su madre Eunice? ¿Por qué estas dos mujeres influenciaron tan poderosamente en su vida que Pablo tuvo la osadía de llamarlo su gran discípulo, por encima aún de los tantos que hemos hablado? No sé si recuerdan que hemos venido hablando de varios discípulos. Comenzamos con Bernabé, aunque no fue discípulo de Pablo, pero fue su compañero. Pero después, en la semana pasada hablamos de Lucas, como el médico amado, otro gran discípulo de Pablo, quien lo acompañó en todos los viajes misioneros. Pero hoy entonces vamos a hablar de Timoteo, repito, siendo un discípulo especial. Pero vamos a hablar de él bajo la perspectiva no solamente de Pablo, porque por supuesto tenemos mucho que hablar de lo que Pablo hizo en su vida, pero quiero hablar esta tarde de la perspectiva desde el punto de vista de lo que hizo la abuela y la madre en la vida de Timoteo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Hijos, hijas que me escuchan esta tarde. Si tú has tenido una madre como esta del cual voy a hablar hoy, dale gracias al Señor. Porque lo que tú eres hoy es el resultado de lo que ellas han hecho en tu vida anteriormente. Pero también quiero alentar a aquellos que no tuvieron una madre como Loida o una abuela como Eunice. También quiero alentarte, porque si tú has conocido al Señor hoy, es porque alguien en el pasado te ayudó a que lo conocieras y hoy disfrutas de la salvación en Cristo Jesús, porque siempre el Señor tiene sus instrumentos para que al fin y al cabo le conozcamos. Así es que no te sientas mal si no tuviste una hija, una madre como Loida o como Eunice. Al contrario, si estás aquí y eres un hijo de Dios, lo más importante es que tienes un padre y ese padre se llama Dios. Y el amor de Jesucristo, que sin duda alguna se derramó en tu corazón. Quiero orientarles o ayudarles en mis reflexiones esta tarde para que veamos entonces por qué este discípulo e hijo se llama de esta manera. ¿Cuál fue el papel que jugaron estas dos grandes mujeres en la vida de Timoteo? Voy a darle 3 consideraciones de manera que puedan darle seguimiento y veamos entonces todo lo que este pasaje o estos 2 textos nos van a mostrar. Por un lado, tenemos el poder de la instrucción, el poder de instruir a un hijo. Encontramos aquí, vean lo que dice el versículo 5 del capítulo 2, del capítulo 1, estamos en 2 de Timoteo, de ahí no nos vamos a mover. Dice allí ese versículo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este texto a mí me ha encantado tanto, me ha apasionado tanto, porque Pablo está trayendo un reconocimiento extraordinario a la maternidad. Está trayendo un reconocimiento a lo que significa ser una madre. Él dice, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Pero luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y agrega, y estoy seguro que en ti también.
La consecuencia de la obra de la abuela y de la madre tuvo como efecto la vida, en este caso, de su hijo Timoteo. Muchos hijos en el día de hoy hablarán de la enorme influencia ejercida en sus vidas por la abnegada dedicación de esa mujer de bellas canas y del semblante cariñoso a quien llamamos abuelas. Algunos de nosotros somos el fruto del trabajo de amor, de fe y de perseverancia de una abuela ejemplar. Personalmente yo quiero agradecer al Señor por la abuela que Él me dio. Tuve una abuela que fue cristiana. Vivió 100 y tantos años, todavía no sabemos cuántos el tanto, pero vivió más de 100 años. Y esa abuela fue una mujer de Dios. Una mujer de quien todos nosotros recibimos realmente el Evangelio. Lo recibió mi madre y el resto de la familia. Y esa mujer la recordamos como una abuela dedicada, consagrada. Me acuerdo una vez cuando estaba estudiando en el seminario, regresé a mi país, estando en mi país, quiero decir Venezuela, y regresé a la casa. Y ella era una mujer que le gustaba hablar y darte mucho testimonio. Tengo una foto todavía de ella, la conservo, donde ella está conmigo allí. Yo estaba hablando, le pedí a ella que testificara y me acuerdo todavía de su testimonio, aún ya siendo muy anciana. Y siempre ella hablaba de Jesucristo. Esas abuelas entonces han sido tan especiales en nuestras vidas que hoy lo que somos, en el caso de nosotros los hijos de Dios, es el resultado de esa intervención, pero también de la madre que de igual manera se dedicó al Señor. Estamos reconociendo entonces en ellas la abuela Loida, quien fue la primera depositaria de la fe. ¿Pero cuál fe? Dice la fe no fingida. Seguramente no desperdició los momentos para instruir al niño que crecía bajo sus enseñanzas. ¿Pueden imaginarse a Timoteo siendo todavía un niño muy pequeño a los pies de la abuela o quizás en las piernas de su abuela y allí su abuela enseñándole la palabra de Dios, enseñándole, por supuesto, la Torá, la ley judía, porque para ese entonces pues era lo que existía? Pero también su madre Eunice, quien también recibió una fe no fingida, hizo el resto del trabajo que comenzó su abuela. Ambas entonces hicieron un equipo perfecto de instrucción bíblica. Entonces cuando uno ve esto es interesante porque estamos en presencia de dos mujeres que se invirtieron en un hijo que va a ser entonces una tremenda bendición. Entonces, apreciadas madres, ustedes se han graduado o se están graduando en la medida que van formando a sus hijos, no solamente instruyéndolos para que sean buenos para que hagan cosas buenas en la vida, pero sobre todas las cosas cuando ustedes van transmitiendo a sus hijos una fe, pero no cualquier fe, sino una fe no fingida, como dice aquí el apóstol Pablo. Una madre, escuche esto, una madre y una Biblia hacen la diferencia en un hijo para siempre. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de nuestros hijos, teniendo una madre como Eunice y una abuela como Loida, ellos llegan a ser discípulos, pero discípulos aprobados y comprobados. En el mejor sentido, porque estamos hablando de que ellos en esa temprana edad recibieron esa formación y en la medida que han venido avanzando, jamás se olvidan de lo que fue esa palabra que recibieron en su temprana edad. Luego dice el texto, ahora vamos al capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Interesante que Pablo en dos capítulos hace referencia a la misma idea. Aquí no menciona a las madres, pero dice de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela Loida y de su madre Eunice. El apóstol Pablo hizo justicia al trabajo de estas dos madres cuando exhortó a Timoteo a persistir en lo que había aprendido. ¿Y qué había aprendido? Pues Pablo le recuerda que desde la niñez sabía las escrituras. Es interesante que cuando usted sigue leyendo en el capítulo 3, mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estas madres se dedicaron a la formación de su hijo por la escritura, entonces tenían como propósito de que ese hijo fuera completamente preparado para toda buena obra. Y cuando uno ve la vida de Timoteo, uno descubre que ese joven fue dedicado completamente al Señor.
Le decía la semana pasada, por ejemplo, que Pablo tuvo uno de los discípulos llamado Demas, que fue su colaborador, pero después vemos a Pablo frustrado y quizás triste hablando. Demas me abandonó para seguir al mundo. Pero en Timoteo nunca vemos eso, porque este hombre se dedicó al Señor. El apóstol Pablo entonces hizo justicia a él. Está consciente del gran trabajo de instrucción de las Escrituras a través de la enseñanza, memorización, meditación y aplicación dada a Timoteo en los primeros años de su vida. Pero eso vino por la abuela y eso vino por su madre Eunice. Por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Me gusta esa palabra persistir, porque es como cuando se le dice, no te salgas de esto, sigue adelante. Tú recibiste esa enseñanza, persiste. Hay hijos que persisten en cosas que no son buenas. Tristemente han tenido madres, por ejemplo, que no le dieron un buen ejemplo. No fueron un modelo para sus vidas. Menos les instruyeron en la Biblia porque seguramente nunca fueron cristianas. Y por lo tanto persisten, pero en lo malo. Aquí tenemos un ejemplo que es totalmente distinto. Se dice que a los niños judíos, escuche esto, a los 5 años a un niño judío se le comenzaba a enseñar la Torá, la ley. Por lo tanto, a los 12 años ya eran un hijo de la ley. ¿Se dan cuenta por qué Jesucristo a los 12 años ya discutía con los maestros, con los rabinos? Y todos se sorprendían porque era un hijo de la ley. Por supuesto tenía la gracia de Dios, pero fue un hijo instruido. Jesús a los 5 años también fue instruido. ¿Sabe quién instruyó a Jesús? Su madre María, porque era judía. Y lo instruyó, por supuesto, hasta los 12 años. Después, obviamente, Jesús fue lo que nosotros sabemos. Una de las obligaciones de los padres judíos entonces fue asegurarse de que sus hijos recibieran instrucciones de la ley. Por el testimonio de Pablo, Timoteo recibió una preparación en su niñez. Bendita sea la iglesia, benditas sean las familias que traen sus niños a la iglesia y pueden recibir esa enseñanza. Por supuesto en el seno de la iglesia, pero más bendito sea el hogar donde hay una madre y hay un padre que se esfuerzan para que sus hijos conozcan a Jesucristo en el mismo seno del hogar. Amén. Cuando yo conozco testimonios de jóvenes que vienen a conocer al Señor, uno es instrumento en las manos del Señor, uno invita para que reciban a Cristo, pero yo sé que detrás de esa conversión de ese niño, ese joven, está una madre o un padre, y especialmente las madres allí dedicadas al Señor. Porque entre nosotros, que no lo sepan los padres, pero los padres a veces no tienen toda esa disciplina y esa constancia para dedicarse a ellos. Pero hermanos, las madres es cosa seria. Es cosa seria. ¿Qué labor tan grande tienen las abuelas cristianas en la formación de sus nietos? El llamado de Pablo fue para persistir en lo aprendido. Otra vez, hay hijos que persisten, pero en lo malo. Esta no es la norma, son excepciones. Un hijo que ha sido instruido, formado con la palabra de Dios, es un hijo de bendición. Donde quiera que ese hijo se pare, lleva en su ADN el conocimiento de Dios y de la palabra. Donde quiera que ese hijo viva, va a tener el recuerdo de una abuela y de una madre que se invirtieron en él. Y por supuesto, ese hijo será una bendición. ¿Qué dijo por allá Proverbios? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, pues no se olvidará de él. Por cierto, he explicado y lo vuelvo a explicar que la palabra instruir allí es interesante, la raíz hebrea, porque tiene el sentido de que el niño nace con una curvatura. Nace completamente en una condición que hay que enderezarlo. Y la palabra instruirlo significa entonces enderezarlo. Y la manera de enderezar a ese hijo es precisamente a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos corrige, nos exhorta, la palabra de Dios nos enseña, por lo tanto ese niño es corregido. Si ese niño no es corregido en esa edad, prepárese, porque ese niño le va a hacer un dolor de cabeza para siempre en su vida. Usted como madre tiene la responsabilidad de invertirse en ese hijo en su temprana edad, para que cuando él sea viejo, pues no se olvide de estas cosas. Amén, hermanos. Amén. Dice también en el capítulo 1, pero versículo 4 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, es interesante que luego el apóstol Pablo
va a hablar de esta parte donde dice, deseando verte. Vayan a esa parte que dice allí en el capítulo 1. Perdón. Estamos leyendo en el capítulo 1, el versículo que habla de esto, 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Este versículo es precioso, es un versículo impactante. No sabemos cuándo sucedió lo dicho por Pablo al hablar de estas lágrimas de Timoteo, pero seguramente fue una escena conmovedora. Algunos sostienen que eso pudo ser cuando Pablo, por ejemplo, fue arrestado otra vez y Timoteo vio cómo a su amado apóstol Pablo, a su maestro, lo arrastraban después de haberlo seguramente le dieron una golpiza, porque esto pasaba a menudo con Pablo, y lo arrastraron y a lo mejor lo llevaron por última vez a Roma, donde iba a morir. Y Pablo trae esta colación: me acuerdo de tus lágrimas. Qué lindo esa escena. Me acuerdo de tu llanto, me acuerdo de tu dolor, me acuerdo de tu tristeza, la última vez que nos vimos. Y cuando uno lee un texto como este, en este contexto que estamos aquí analizando, estamos viendo a un Pablo que está reconociendo de las lágrimas de su discípulo, pero también del hijo. Y esas lágrimas no eran lágrimas fingidas, eran lágrimas reales. Porque Timoteo era un joven, un hijo sensible, un discípulo sensible, porque fue un hijo sensible a lo que fue la formación de su abuela, y en este caso de su madre. Por lo tanto, cuando él se acuerda de esas lágrimas, detrás de esas lágrimas de Timoteo hay lágrimas de la abuela y de la madre que estuvo con él en esa formación temprana. Ciertamente Pablo fue el padre espiritual de Timoteo, pero también sabía de la formación de sus madres. Pablo, en este sentido, entonces, él, al mencionar esta escena que es desgarradora, está recordando esas lágrimas que fueron lágrimas de dolor, lágrimas de tristeza y lágrimas de un hijo que vino de un hogar con esta formación. Ver a su hijo espiritual llorar de esa manera era también recordar a estas madres. Benditas sean las madres cuyos ejemplos marcan a sus hijos en sus vidas para siempre. Las lágrimas de Timoteo entonces fueron lágrimas que hablaban mucho de ese carácter con el cual él fue formado. Déjeme decir esta palabra. El carácter, uno no nace con el carácter, uno nace con un temperamento. El carácter es la suma de hábitos de nuestro diario andar. Si un hijo en el hogar es reconocido, es amado, es disciplinado, se le instruye, ese carácter permanece para siempre. Y las madres aquí otra vez juegan un papel muy importante en sus vidas. De manera entonces que al hablar del carácter de un Timoteo aquí nos estamos dando cuenta de cuán importante fue esa influencia temprano en sus vidas. De forma entonces que ellas se invirtieron en este joven llamado Timoteo. Y estamos hablando del poder de la instrucción, pero vamos a una segunda verdad y es el legado de la fe. No solamente ellas ejercieron el poder de la instrucción, sino el legado de la fe. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 5. Otra vez allí en el versículo 5 del capítulo 1. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora vean todo este proceso o esta secuencia, quiero decir. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces estamos hablando del legado de la fe. No estamos hablando de cualquier cosa. Es un legado que se le ha dejado al hijo como resultado de todo este proceso formativo. Vamos a verlo de esta manera. Hay cosas que nos sorprenden de la vida de Pablo cuando habla de Timoteo. Comenzamos con el versículo 3. Tenemos entonces que él dice, me acuerdo de tus lágrimas. Pero Pablo también se acuerda de otras cosas. Timoteo para Pablo era un motivo de oración recurrente. Dice, me acuerdo de ti y siempre estoy orando, siempre estoy orando. Cuando preparaba este mensaje yo decía, qué tremenda la vida de un obrero, de un pastor en este caso. Y como Pablo que dice, siempre de día y de noche estoy orando por ti. Pero cuando uno ve la cantidad de discípulos que tenía Pablo, de las iglesias que tenía Pablo, y él dice, todos los días oro por Timoteo, por ti Timoteo, uno dice, pero qué tan especial era Timoteo entonces para Pablo. Yo creo que todos eran especiales, pero otra vez, Timoteo era su discípulo especial. Y aquí nos da las razones.
Su oración era constante, día y noche. Y dice también acá que él había oído de sus lágrimas, sabía de sus lágrimas, sus profusas lágrimas, venían a su memoria, pero también venía a su memoria la fe, pero no cualquier fe, dice la fe no fingida. Ahora, quiero que me siga aquí porque aquí hay algo interesante para que descubramos que no solamente es transmitir un concepto de la Biblia al hijo, sino transmitir una fe, pero no cualquier fe. Hay personas que le pueden leer un texto a alguien, a los hijos por ejemplo, pero ¿hasta dónde ese hijo está conociendo una fe genuina, real? Él dice, me acuerdo de que tú fuiste instruido con una fe, pero una fe no fingida. Él está hablando de eso. Es una fe desprovista de todo vestigio de hipocresía, sin mezcla de ningún tipo. Esto pone de manifiesto ese tipo de fe que no es de apariencia, sino una fe real, una fe genuina. La fe de Timoteo era prístina, orientada exclusivamente por los méritos del Calvario. Se aseguraron en este caso las abuelas de transmitir una fe puesta en Dios y por supuesto en la persona de Jesucristo. Calificar de esta manera la fe de un hijo y discípulo es valorar su formación previa. Y la única manera de llegar a este tipo de fe es contar con un verdadero discipulado. Ahora, por favor, síganme aquí los hermanos que estamos en este discipulado de la iglesia. Síganme aquí porque aquí hay cosas interesantes. En el caso de Timoteo, hubo 2 o 3, diríamos, personas que discipularon a Timoteo. Una fue su abuela, Loida, y otra fue su madre, Eunice. Pero por supuesto, finalmente fue el apóstol Pablo que lo hizo. Y es interesante en esto porque él fue formado como un discípulo, pero como un discípulo auténtico. Un discípulo que en todos los aspectos se ve que es un hombre de Dios. Y la única manera de llegar entonces a ese tipo de fe es contar como él, con ese discipulado. Pablo cosechó la siembra de esas madres. En la conversión de muchos hijos ha habido un trabajo previo de una madre piadosa. Quiero repetir esto porque muchas veces nosotros, los pastores, los predicadores, invitamos a alguien, como dije, para que pase al frente o reciba a Cristo en su corazón. Pero detrás de esa invitación ya ha habido un trabajo muy, pero muy de cerca, por medio de la oración, la dedicación de esas madres que lo hicieron para el Señor. También habla de la fe de las madres entonces. La fe no fingida de Timoteo no vino sola. Pablo habla de una fe habitando primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Pablo era un conocedor y expositor de esa auténtica fe. No pocas veces él combatió a las creencias que distorsionaban la fe auténtica. Él invirtió incluso en cartas, escribió cartas como las Gálatas, los Romanos, y aún en la carta de Timoteo él habló acerca de lo que significó este asunto de las doctrinas, en este caso heréticas, y por supuesto él sabía cuál era esa fe genuina. Bienaventurados los hijos nacidos en un hogar con una abuela y una madre como estas. Lo de ella fue una fe viva, una fe activa, una fe triunfante. Timoteo vio una continua demostración de la fe de esas madres. Frente a aquellos momentos de gran necesidad donde la oración de fe era necesaria, la respuesta divina llegó a ser una presencia continua porque él heredó una fe, no por una religión, pero una fe por formación, una fe que se le inculcó, una fe que fue enseñada, transmitida por la palabra del Señor. En esto valoro otra vez el trabajo de una madre. Una madre piadosa, una madre cristiana se va a asegurar de que ese hijo que tiene en sus manos o ese nieto sea un hijo salvado, que conozca a Jesucristo como el Salvador. La vida de fe de una madre es una de las mayores herencias dejadas a sus hijos. Yo quiero decir esto pensando entonces que muchas veces nuestras madres no nos dejan una gran herencia. Por lo menos la mía no me dejó ninguna herencia. Pero sí sé que la herencia mayor que me dejó ella y mi abuela fue la fe en Jesucristo. Amén. Y esa herencia yo no la cambio por nada. Porque detrás de esa formación y de esa fe no fingida, entonces uno hoy día es heredero de las promesas del cielo como resultado de esa inversión que hicieron nuestras madres en el pasado. Un hijo formado a los pies de madres con ese legado de la fe son una honra, escuche, una honra para la familia, una honra para la iglesia y una honra para la sociedad. ¿Se acuerdan de Moisés? Interesante el caso de Moisés, que su nombre significa sacado de las aguas.
Cuando en aquella época el faraón decidió que las mujeres judías mataran a todos los hijos varones, una madre llamada Jocabed, que ella tomó una decisión valiente, dijo, ya, a mi hijo no lo voy a matar. Y la historia pues habla de que ella calefateó un arca cuando ya el hijo tenía como 3 meses. Entonces ya el hijo por supuesto lloraba, ya el hijo se movía, ¿qué hago con ellos? Entonces puso a ese niño en esa arquita y la puso en el río Nilo, y allí se fue. Ella estaba observando y su hija estaba observando, y allá la hija, imagínense, la hija del faraón tomó a ese niño y lo crió. Y es interesante que cuando la hija del faraón dice, bueno, este es un hijo hebreo, porque ella lo reconoció que era hebreo, seguramente su color o sus ojos, qué sé yo, era distinto a un egipcio, es un hijo hebreo. Entonces necesitamos que alguien críe a este hijo. ¿Y sabe a quién llamaron? A la mamá de Moisés para que lo criara. Ahora quiero destacar esto. Moisés fue educado hasta los 12 años, otra vez, por lo que la ley decía, que a los 12 años era en efecto un hijo de la ley. Por lo tanto, Moisés ciertamente, escuche, ciertamente Moisés fue educado en las mejores universidades de Egipto, tanto así que se dice Hechos que era un hombre de poderosas palabras, que por eso no se entiende cómo es que él decía que era tartamudo, o alguien dijo eso, no se entiende esto. Pero es interesante que él fue formado, pero detrás de esa formación, en esas universidades egipcias, estuvo la formación de una madre llamada Jocabed hasta los 12 años. Y cuando Moisés vio lo que estaban haciendo con su pueblo, entonces se levantó, incluso mató a un egipcio, antes que viniera la ley y dijera no matarás, él había hecho eso. Pero lo hizo por indignación, por la forma como estaban tratando a su pueblo. Y entonces allí se sembró la semilla de la libertad. ¿Y sabe quién fue Moisés? El gran libertador de su pueblo, de Israel, después de 400 años. ¿Quién estuvo detrás de ese sentimiento de libertad? Fue Jocabed, su madre. Porque hasta los 12 años lo preparó, lo instruyó. Y entonces Moisés llegó a ser el gran libertador del pueblo del Señor. ¿No es maravilloso eso, hermanas? Qué extraordinario es la influencia de una madre piadosa, como son, por supuesto, ustedes para el Señor. Pero dice también la fe del Hijo. ¿Cuál es la fe del Hijo? Hermano, ya son más de las 2 de la tarde, yo todavía no he terminado. Discúlpenme, queridas madres, pero es que esto está muy bueno, hay que seguirlo. Disculpen. La fe del Hijo. Aquí tenemos entonces que Pablo habla, refiriéndose a eso, dice, y yo sé que en ti también. Yo sé que no solamente esa fe no fingida estuvo en Loida, estuvo en Unice, sino yo sé que en ti también, esa fe. Y qué bueno recordar eso. En ti también está esa fe. Hermanos, cuando esto hacemos, no será sorpresa entonces pensar que en la mesa de un hogar se está formando un ministro, un hijo de Dios, por esa fe no fingida. Pero quiero decir esto con tristeza. Si esto no es así, pudiera ser que en la mesa de un hogar se está formando un delincuente como resultado de la falta de conceptos bíblicos, morales y cristianos, y ese hijo que fue formado en el hogar pudiera ser un delincuente en lugar de ser un hijo de Dios. Ojalá que eso no suceda. J.P. Richard, hablando sobre la influencia y la elocuencia de las madres para sus hijos, en relación a sus hijos y su influencia, dice, todo lo que soy y espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Para el hombre que tuvo una buena madre, son sagradas todas las mujeres, agregó. Necesitamos madres, pero madres con esa fe no fingida. Mi último pensamiento, para resumir todo esto, es, cuando hablamos de esas madres que se invierten, que instruyen, que se dedican a la instrucción de sus hijos en primer lugar, que dejan un legado de la fe, también son madres sacrificadas. ¿Dónde encuentro yo esto? Vayan a Hechos capítulo 16, versículo 1 y 3. No tenemos mucho tiempo para decir esto, pero voy a mencionarlo. Dice este pasaje de Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer, escuche esto. Había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí tenemos más detalles de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. Pablo hizo un primer viaje a Listra, y en ese lugar Timoteo se convirtió.
Fue instruido por su madre, pero necesitaba una conversión. Aquí viene la importancia de hacer un llamado. Y Pablo le hizo el llamado y se convirtió al Señor. Y dice que los de Listra daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. ¿Por qué daban buen testimonio? Porque fue formado por estas madres. Y con tantas calificaciones que Pablo no dudó entonces en presentarle, hacer un ofrecimiento. ¿Para qué? Para que lo acompañara en sus viajes misioneros. Ahora escuche lo que voy a decir acá. La calificación que hizo Pablo después de Timoteo, por allá en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, escuche, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es algo así, tengo al mejor representante de lo que hago y se llama Timoteo. ¿No es eso maravilloso, hermano? El ver que Pablo califica de esta manera a un hijo, el hijo del honor, porque tuvo una madre, una abuela como Loida y una madre como Eunice. Con gusto, entonces esas madres ofrendaron al hijo para el servicio. Le dijeron, Pablo, si así lo quieres, llévatelo. Nosotros con gozo lo soltamos. Yo quiero decir esta tarde lo siguiente. El corazón de una madre se llena de gozo, de tremenda satisfacción, cuando ve que su hijo, nacido de su vientre, es dedicado para el Señor. Si usted tiene un hijo y una vez le dice, mamá, yo quiero ser pastor. Bueno, no se ponga brava si su hijo no le dijo, yo quiero ser doctor. Porque quiero decirle que pasa esto. Cuando yo dije que quería ser pastor, todo el mundo, incluyendo a mi madre, me cayeron encima. Pero si tú nunca has dicho que quieres ser pastor. Sí, pero el que está arriba dijo que yo quiero ser pastor. Y bueno, hasta el día de hoy pues tengo 44 años en este asunto y alabo al Señor cada día. Porque en medio de todo el sacrificio que hizo mi abuela o el sacrificio que hizo mi madre, pues ha tenido su resultado, creo yo, no sé. También digo finalmente esto. Hay gozo en el corazón de una madre cuando ofrenda a su hijo para el servicio del Señor. Y es lo que hacen muchas madres como ustedes. ¿Cuál es mi conclusión? Yo quiero esta tarde hacer esto. Quiero leerle lo que algunos hijos prominentes de la historia han dicho de sus madres, incluyendo presidentes de Estados Unidos. Y esto habla entonces de esa mujer piadosa, esa mujer detrás de la escena, que se llama madre. Escuche lo que dijo, por ejemplo, Theodore Roosevelt. Él dijo, las madres que oran son los mayores activos de Estados Unidos. Escuche esto. Las madres que oran son los mejores activos de Estados Unidos. Más adelante, Abraham Lincoln dijo, juntos, nadie es pobre si tuvo una madre piadosa. Ese pensamiento me cautiva. Nadie es pobre si tuvo una madre piadosa. Cuando hablamos de los evangelistas como Charles Wesley, que fue el hermano de Juan Wesley, que fue un músico, él dijo, aprendí más cerca de Dios de mi madre que de todos los teólogos de toda Inglaterra. Otra vez repito esto. Aprendí estar más cerca de Dios por mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Y dijo Charles Spurgeon, uno de mis predicadores favoritos, dijo esto. No puedo decir cuánto le debo a las oraciones de mi buena madre. Lo que soy hoy se lo debo a esa madre. Pablo dijo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero si no has entendido entonces, la abuela Loida y la madre Eunice, ellas fueron mujeres de Dios. La única manera como se forma un hijo de Dios es que tengan madres que sean de Dios. Es la única manera. Tú no puedes formar un hijo de Dios si tú no eres una hija de Dios. Por lo tanto, y frente a todo esto, lo que he dicho esta tarde, hay una consideración maravillosa. Es, si tú eres esa mujer que has conocido a Jesucristo como tu Salvador, trabaja en tu hijo o trabaja en tu nieto, Dios va a ser glorificado en esa vida y tú tendrás la satisfacción
de haber hecho la mejor inversión de tu vida en un hijo que hoy es una tremenda bendición. Si no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, hoy por ese del día, para que te conviertas en una madre piadosa, una madre cristiana, una mujer de Dios, que ames a Jesucristo por encima de todas las cosas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Yo quiero dar gracias al Señor por tu vida esta tarde, especialmente por las madres. Al principio dije, ¿cuántas madres tenemos? Ahora hago la pregunta, ¿cuántas abuelas tenemos? Levante su mano a las abuelas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Yo sé que mi esposa no está aquí, pero mi esposa también es abuela. Les aseguro porque tenemos 4 nietos. También es abuela. Qué bueno, excelente. Mire, ¿qué tal? Vamos a hacer algo lindo. Si usted está con su mamá y con su abuela allí, acérquese. Acérquese a ella. Yo quiero orar por usted en este momento. Gracias. La hija está llamando a la abuela. Qué bueno, a la mamá. Qué lindo. Eso es. Acérquense. Precioso momento. Porque vamos a orar por ellas. Y vamos a orar por estas madres. Le pregunto, ¿se ha identificado usted con el mensaje de hoy? ¿Le ha servido este mensaje? ¿Le ha hablado a su corazón acerca de lo que significa un corazón de una mujer de Dios? Pues yo espero que así haya sido. Y usted esta tarde, ahí donde está, con su hijo o su hijo adoptivo también. Entonces allí, cierre sus ojos por un momento. Yo quiero hacer esta oración por usted. Cierre sus ojos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por Loida y por Eunice. Hoy tenemos 2 cartas de la Biblia dirigidas a Timoteo, porque detrás de esas cartas que Pablo escribió a él, hay 2 madres que fueron una tremenda influencia en la vida de ese discípulo llamado Timoteo. Señor, mi gratitud es por las madres que tenemos esta tarde aquí, por esas madres piadosas, esas madres cristianas, esas madres que oran constantemente, que se dedican a la oración por sus hijos, que los enseñan. Pero también oro por esas madres que no te han conocido como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Yo oro en esta hora para que tú toques su corazón de tal manera que ellas no salgan de este lugar sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Que le rindan su vida a Él, para que ahora más que nunca esas vidas sean instrumentos, canales de bendición. Gracias por esas madres preciosas que nos das. Gracias por las abuelas que tenemos aquí, por esas mujeres que llevan esas canas que son símbolo de su dedicación, de los años, de su inversión, pero que también simbolizan, Señor, esa parte de sus vidas que ha pasado con los años, ha transitado con los años, y se han invertido también en su familia. Gracias por las abuelas que nos has dado. Gracias por esas vidas. Y gracias, Señor, por los hijos que tenemos. Especialmente esos hijos cristianos que te aman, que te sirven y que te siguen. Bendícelos. Gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a seguir un momento más antes de pasar a lo que tenemos que pasar esta tarde para dedicar este tiempo a nuestras preciosas madres.